Psicólogo María de los Ángeles Rondón. Gracias, Oriana. Gracias a ti por invitarme a hablar de este tema que está tan puesto en la palestra y del cual los papás suelen tener muchísimas dudas, así como los cuidadores dentro del colegio, las maestras, los docentes, porque el síndrome de Asperger está metido dentro de los salones, de las aulas. No es un problema grave, no es nada del otro mundo ni siquiera, pero a veces nos genera algún poquito de dificultad, quizás por algunos paradigmas o porque no entendemos qué es lo que sucede, y eso hace que tengamos problemas sociales a veces dentro de los salones de clase. Según los estudios, todo indica que el Asperger es hereditario. Entonces, ¿qué hereda un niño con esta condición biológicamente hablando? Fíjate, dentro de los procesos cognitivos y psicológicos hay tendencias que vienen marcadas desde los genes, pero que nosotros no hemos podido descubrir quizás este par, como hacemos con el síndrome de Down, que sabemos que es una complicación genética, que el niño tiene la tendencia a heredar. Fíjate, el coeficiente intelectual es hereditario. Tu hijo va a tener el coeficiente intelectual que tengan en la familia materna, en la familia paterna, en la combinación de ambas familias, y el niño va a salir con un coeficiente intelectual. Asimismo sucede con el síndrome de Asperger. Cuando hay inmadurez del sistema nervioso central en las familias, tú ves papás que son hiperactivos y tienen niños hiperactivos. Hay mamás y papás que llegan al consultorio y te dicen, a mí todo se me pierde y todo se me olvida. Entonces tú estás evaluando un déficit de atención. Igualmente sucede con el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, el niño con síndrome de Asperger es hijo de unos padres que o tienen Asperger ellos o que el Asperger está en la familia y viene dentro de sus genes. Tiene la tendencia a procesar de manera inadecuada los estímulos que provienen del exterior del organismo y que ingresan a los sentidos y que se pierden dentro de la interpretación madura que debe hacer el sistema nervioso central de acuerdo a la edad cronológica que tiene el niño. Es muy importante que mencionaba que es algo normal y que solo tiene que saber llevarse por los adultos, por los padres, en este caso los maestros. Entonces, no existen limitaciones para las personas con esta condición. Todo lo contrario, siempre vemos que tienen muchísimas cualidades. Sí, los niños con síndrome de Asperger, mira, la inmadurez del sistema nervioso central puede manifestarse en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando el niño tiene inmadurez a nivel sensorial desde el punto de vista táctil, tiene dificultades para el intercambio afectivo con los demás que se expresa a través del tacto. Es decir, no le gusta mucho que le den un beso, no le gusta que lo abracen, no le gusta apretar la mano, no comprende muy bien cómo es la regla de ese saludo que es cordial y que en las características latinas es muy típico que a donde llegue un niño pequeño de 5, de 6, de 7, de 10 años, le pellizquen los cachetes, le den un beso, y al niño cuando tiene inmadurez en el tacto suele rechazar, le cuesta procesar esa información, ¿ok? Cuando yo tengo niños que tienen inmadurez a nivel propioceptivo, son niños que son un poco más torpes que otros para los deportes, para lo que es la coordinación de la motricidad gruesa, y entonces tú los ves que les cuesta patear una pelota de fútbol, que es lo que más se juega en todos los recreos. ¿Por qué? Porque un balón de fútbol aparece hasta de unos cartones. Entonces, cuando yo tengo un niño con una gran dificultad para patear una pelota porque es poco acertado, porque no sabe correr bien, porque es lento, porque no tiene puntería, porque su coordinación no funciona de la manera adecuada, tiende a comenzar a ser excluido. Entonces, cuando van a jugar, oye, oímos cosas como esta, no, Pedrito no va a jugar porque es que o nadie lo quiere en el equipo, no sé qué. Entonces, cuando los adultos en el colegio vemos eso, tenemos que facilitar la integración de ese niño y que participe de alguna manera dentro de lo que más juegan los varones, por decirte. Las niñas bailan, las niñas a veces tú las ves brincando las cuerdas, hacen cosas que cuando yo tengo una niña con Asperger, que son las menos comunes desde el punto de vista estadístico, porque son cosas que se manifiestan más en los varones que en las hembras, entonces tú ves a una niña que tiende a aislarse porque no logra comprender lo que sucede y no lo interpreta, y su cerebro no procesa acertadamente la información en el tiempo requerido. A lo mejor si tú le dieras chance a un niño que corriera sin que nadie le fuera a quitar la pelota, metería el gol, pero la dinámica del juego no lo permite. El niño con síndrome de Asperger tiene además una particularidad, que es que le cuesta entender las reglas del juego, porque hay algo para lo cual sucede a nivel cognitivo, que es la rigidez mental. No logran ponerse en el punto de vista de los demás ni en el zapato del otro, y entonces tienden a tener sus propias reglas y piensan que el juego de fútbol debería ser de tal manera, o el juego de cartas debería ser de tal manera, o el intercambio debería ser para hablar solo de lo que a él le interesa, y le cuesta tomar en cuenta a la opinión de los demás. Y eso hace que un niño, que un adolescente e incluso que un adulto le cueste relacionarse de manera Interactuar. eficiente con el otro. Y entonces el error es común, no
digamos que si no tiene cualidades, por ejemplo, practicar el fútbol, lo que hacen es aislarlo y no integrarlo. Y esa sería la solución. Esa sería la solución. Siempre hay algo que se puede hacer. Los niños con síndrome de Asperger tienen una característica interesante, que es que son curiosos para temas sobre los cuales los demás no se dan cuenta, ¿ok? Por ejemplo, para él es mucho más sencillo ver el árbol que el bosque, ¿no? Entonces, cuando el niño con síndrome de Asperger va a estudiar el árbol, estudia el árbol y sabe del árbol lo que no sabe más nadie del árbol. Entonces, el día que toca hablar del árbol, el niño se luce y es capaz de manejar un lenguaje que más nadie comprenda, y a veces le cuesta conseguir iguales de su edad cronológica que tengan los mismos intereses que ellos, y eso también complementa la tendencia al aislamiento. Entonces, algunos son más inteligentes, pero es un mito que tener Asperger o estar dentro del espectro del autismo haga que la gente sea más inteligente. Lo que es cierto es que es más específico, es más curioso. Cuando se interesa por la computadora, inventa computadora. ¿Más de qué edad se diagnostica frecuentemente este síndrome? Fíjate, los niños con síndrome de Asperger llaman la atención de los adultos desde muy pequeñitos. Un niño con síndrome de Asperger desarrolla un lenguaje muy sofisticado desde muy pequeño. Y tú los consigues desde el año hablando y utilizando unas expresiones que los papás lo comentan. Parece un viejito, usa palabras sofisticadas, dice neumático en vez de caucho, coche en vez de carro, dice pastel en vez de torta, césped en vez de grama. Los papás dicen, no, es que eso lo aprende de la televisión, cosa que no es cierta, porque los niños hablan como hablan su papá y su mamá. Si hablaran como la televisión, podrían aprender inglés de solo ver televisión. Claro. Realmente el niño va formando, pero esa particularidad que tienen en el lenguaje empieza a llamar la atención desde muy pequeño, desde el año, desde los 2, desde los 3, desde los 4. A veces a los 3 y a los 4 años empiezan a llegar al consultorio con la manifestación de los papás de síntomas que quizás le llaman la atención. Algunos niños con síndrome de Asperger hacen un aleteo, que puede ser aquí arriba o aquí abajo, cuando están muy, muy emocionados. Emocionados porque están felices, o cuando tienen mucho miedo, o cuando están muy molestos, pueden hacer unas conductas como correr de un lado a otro, deambular. Después de que han compensado como su necesidad, se calma y la vida continúa. Eso puede ser el primer motivo de consulta. Sin embargo, aun cuando se puede hacer un diagnóstico a los 3, a los 4 años, en el caso mío, yo necesito que la conducta esté bien establecida para poner mis manos en el fuego con el diagnóstico. Yo prefiero diagnosticar una Asperger a los 5, a los 6, a los 7 años, cuando su inhabilidad social y su rigidez mental están muchísimo más en evidencia, porque se ha alcanzado un nivel de madurez cognitiva que te permite darte cuenta con mayor precisión de cuáles son los problemas que tiene el niño en la interacción y para interpretar a su contexto social. Yo recuerdo en una oportunidad, yo le dije a un niñito que llevara a ellos son tan literales que es lo que hace la dificultad, le dije que llevara al colegio un juego de mesa para que un día, en vez de jugar fútbol, propusiera otro juego. Y cuando vino a la siguiente consulta, le pregunté cómo te fue con el juego y me dijo, yo puse el juego en el piso y nadie vino a jugar. Entonces, no hizo el recorrido social que hay que hacer para incorporar a los demás. Ese caso, a los 6, a los 7 años, es sin duda un síndrome de Asperger, porque le falta la particularidad de eso social que no se entrena Él en esperó el colegio. que llegaran. Él pensaba que al poner el juego en el piso, la invitarlos. gente iba, se le olvidó convocar a los demás. Entonces, eso sin duda. Ahora, cuando los padres llegan a mi consultorio, yo me doy cuenta de que puede haber un papá o una mamá con rasgos de síndrome de Asperger, y son cosas que se ponen de una vez sobre la mesa. ¿Qué sucede? Que muchas veces yo le estoy pidiendo a un papá con síndrome de Asperger, que es inhábil para socializar, que enseñe a socializar a un niño. Entonces, allí es donde entramos en juego los terapeutas, porque realmente, además de una terapia ocupacional quizás que le permita al niño mejorar la madurez de su sistema nervioso central, tanto a nivel psicomotor como a nivel sensorial, no necesitan gran cosa. El trabajo fundamental que hay que hacer con el niño con síndrome de Asperger es estimularlo a que socialice con otros niños de su misma edad. Al niño con síndrome de Asperger es tan sofisticado que le gustan los niños más grandes o los que son mucho más pequeños. Le cuesta el que tiene la misma edad cronológica, y esa es otra cosa que suele hacer que el niño llegue a la consulta. Entonces, yo utilizo una evaluación neuropsicológica para diagnosticarlo, pero además es la interacción la que te va dando un rasgo relevantísimo, porque ellos piensan además que tú ves la vida desde su punto de vista y le cuesta moverse al punto de vista tuyo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer con estos niños es, una cosa muy relevante es tener cuidado con la tecnología,
porque ellos consiguen la tecnología un mundo perfecto donde no tienen que hablar con nadie, donde no tienen que leer la gestualidad de los otros, cosa para la cual tampoco tienen mucha habilidad, no manifiestan, tú los ves y no sabes si están contentos, si están bravos, si están muy afectados, y les preguntas, ¿tienes algo? No, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, pero la cara pareciera como si estuviera Otra cosa. disgustado. Entonces la tecnología es un factor, digamos, de riesgo Un o factor de para riesgo. que no, Un para no factor. desarrollar. Un factor de riesgo. ¿Qué hago yo muchas veces con mis pacientes? Antes de hacer una evaluación psicológica, yo pido a los padres que alejen al niño de los aparatos electrónicos para para que ellos mismos me puedan hacer un reporte de cómo va el proceso de socialización. El Asperger consigue la tecnología un mundo para aislarse divino. Y muchas veces los papás llegan con los adolescentes a los 12, a los 13, a los 14 años, que no logran despegarlo de la computadora y pasan 7 horas, 8 horas en la computadora, y la tarea fundamental del adolescente es socializar. ¿Qué hago muchas veces? Retiramos la computadora y cuando vamos a ver conseguimos un síndrome de Asperger con una inhabilidad propioceptiva, lo hizo malo para los deportes y entonces consiguió en la tecnología un mundo extraordinario. Entonces, la tecnología es un factor de riesgo. ¿Qué hay que hacer con un niño con síndrome de Asperger? Hay que ir al parque, hay que ir a la playa, sentarse a esperar a ver qué es lo que él va a hacer para que nosotros podamos corregir y educar ese recorrido social que no tiene claro cómo se hace y nosotros lo podemos enseñar. Eso es entrenable. Ahora, cuando los papás no saben esta parte de la información, llegan y te dicen, es que yo le doy la tabla y se queda tranquilo. Claro. Claro, pero está tranquilo, pero no está trabajando lo que va a ser un problema, porque el ser humano, y nosotros los grandes y los profesionales lo sabemos, el ser humano tiene más éxito mientras más desarrolla sus habilidades sociales. No siempre el que más sabe llega más lejos. Llega más lejos el que puede transmitir y comunicar lo que sabe. Y ahí es donde están los grandes riesgos del síndrome de Asperger. Entonces ya para finalizar, ¿a qué deben estar atentos los padres? ¿Qué nos podrían indicar que un niño tiene la condición del síndrome de Asperger? A veces tú le estás hablando a un niño, primero hay que fijarse en el vocabulario, no comprende las situaciones sociales, no capta las reglas de un juego y se molesta muchísimo cuando las reglas no son a su manera, le cuesta mucho perder y ganar. Es muy interesante porque esto podría confundirse con malcriadez. Sí, claro que sí, pero cuando tú enseñas a una casa, ¿qué hago yo? Yo entreno a los papás, los mando para la casa y los veo dentro de una semana para que el experimento social que yo mande a hacer me permita a mí determinar cuál es el niño. Entonces, claro, pero es que el niño con síndrome de Asperger es muy, muy peculiar y te hace sentir que hay algo que no es igual a los demás niños porque quiere hablar todo el tiempo de su tema de interés, el tren, el dinosaurio, la luna, la comiquita que ve en televisión y no sale de allí. Le cuesta entender una broma, es tan literal que si tú le dices cualquier cosa, se ofende con mucha facilidad y puede hacer un estallido emocional. Por más que tú le explicas de que se ha tratado de una broma, él se siente lastimado porque lo que tú le dijiste lo entendió literalmente. Entonces, con un adulto y un niño con Asperger no hay mayores dificultades, pero cuando tú a un niño con Asperger lo molestan la primera vez, tiene un estallido, es muy probable, es muy propenso a ser el molestado dentro del colegio porque a los otros niños también les cuesta entender al niño con síndrome de Asperger. ¿En qué se suele diferenciar el déficit de atención con el síndrome de Asperger? ¿Son muy parecidos? No, presentan dos manifestaciones clínicas diferentes, pero el niño con déficit de atención también tiene inmadurez del sistema nervioso central que se manifiesta en algunas funciones cognitivas. El niño con Asperger se manifiesta más en las funciones ejecutivas, pero el niño con déficit de atención no tiene este problema social. Puede ser más difícil socializar cuando estamos hablando de la impulsividad y no espera su turno, si pierde, bate, pero la broma, la literalidad, el intercambio social, seguir el circuito social, para el niño con TDAH es muchísimo más sencillo. Esa es la gran diferencia. Pero definitivamente, incluso hay niños con síndrome de Asperger que tienen un déficit de atención importante o que tienen una hiperactividad importante y los dos diagnósticos pueden coexistir. Gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Conversamos con la psicóloga María de Los Ángeles Rondón. Me comentaba rápidamente que estará haciendo una charla. Hay una gira que estoy haciendo a nivel nacional a través de @psicolocutora, la pueden conseguir, la charla se llama Entender, se va a presentar en todo el país y está dirigida a padres de niños que han sido diagnosticados tanto con déficit de atención como con síndrome de Asperger para poderles contar qué se hace en la casa antes de llegar al psicólogo.